Bien, hermanos, un placer estar con ustedes de nuevo, una lección más de este ciclo de historia de la iglesia, y vamos ahora a seguir con la lección número 4. Estamos viendo el periodo de la iglesia primitiva apostólica. En la lección anterior, recuerden que nosotros estuvimos viendo una narrativa histórica de las cosas principales que sucedieron en este periodo. Vimos primero lo que fue el tiempo de la persecución, del año 100 al año 323, y luego cómo la iglesia perseguida se convertía, por decirlo así, una iglesia favorecida en el año 323 con Constantino, y cómo este periodo llega hasta el 450, cuando cae el Imperio Romano en la parte occidental. Yo quiero que veamos ahora en esta lección el tema de lo que se conoce como los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Bueno, ellos fueron los líderes destacados de este periodo, considerados como los maestros y doctores de estos primeros siglos de la historia de la iglesia. Estamos hablando, ¿verdad?, de estas personas luego de la muerte de los apóstoles. Aunque muy al principio el idioma en el que ellos escribían y se comunicaban, al igual que los apóstoles, era en el griego, ya que era el idioma preponderante en el Imperio Romano. Estamos hablando ya más al principio, siglo II. Poco a poco el latín comenzó a tomar fuerza en la parte occidental del Imperio Romano. Entonces tenemos que los padres de la iglesia, que eran de la parte occidental, se comunicaban más en latín, y los que eran de la parte oriental se comunicaban más en el idioma griego. Podemos dividir a los padres de la iglesia en los siguientes grupos. Están primero los padres apostólicos, que van del año 100 al año 150. Hermanos, recuerden que estos son datos aproximados, y se llaman así los padres apostólicos porque se entienden que conocieron o fueron discípulos por lo menos de algunos de los apóstoles, o estuvieron muy cerca de ese periodo. Luego tenemos los padres apologistas, aproximadamente del año 150 al 180, que mayormente escribieron literatura apologética para defender su fe ante los gobernadores y ante los paganos en general. Luego tenemos los padres polemistas del año 180 al 225. Ellos escribieron literatura principalmente combatiendo las herejías que habían principalmente dentro de la iglesia. Y luego tenemos lo que podríamos llamar los teólogos científicos, del año 225 al 450, 500 después de Cristo, que fueron los estudiantes sistemáticos de la teología y de la filosofía que se dirigían a la fe cristiana. Ahora, hermanos, importante señalar que estas divisiones no son absolutas, o sea que hay elementos, personajes aquí que hicieron varias cosas, o sea que defendieron la fe tanto de manera apologética hacia los de afuera, como también contra las herejías hacia adentro. O sea que aquí estamos hablando de cosas que de alguna forma era lo que predominaba en la época, pero no son divisiones absolutas, como si no hubiese ningún tipo de mezcla. ¿Cuál era la teología de los padres de la iglesia? ¿Cuál era la teología? Esta es una pregunta, hermanos, sumamente difícil de responder. Hay que tomar en cuenta que, sobre todo al principio, no había todavía un desarrollo doctrinal, ya que el desarrollo teológico, el estudio teológico se fue desarrollando en la medida en que la iglesia fue avanzando y en la medida que comenzó a responder a las amenazas doctrinales, a las herejías que fueron surgiendo en la época. Pero aún así, muchas veces las posturas de los padres de la iglesia no eran expresadas con la debida claridad. Y en la medida que estudiemos a los padres de la iglesia, vamos a ver cómo entre ellos mismos había diversidad de opiniones con respecto a muchos asuntos doctrinales, e incluso algunos de ellos cayeron en graves errores doctrinales. Muchos de ellos, en la medida en que aparecieron herejías en la iglesia, a la hora de combatirlas, cayeron en el extremo opuesto del error que atacaban, y otros que atacaban errores sin darse cuenta, ellos mismos tenían algo de esos errores que también atacaban. Es por eso que ningún grupo cristiano de la actualidad puede considerarse como el heredero doctrinal legítimo de los padres de la iglesia. Ni los católicos romanos, ni la iglesia ortodoxa griega, ni las iglesias protestantes, ni ningún otro grupo. En todos los padres de la iglesia hay cosas en las que cada grupo del cristianismo va a estar en acuerdo y va a estar en desacuerdo.
Los católicos romanos utilizan mucho a los padres de la iglesia en las cosas con las que está de acuerdo con ellos, pero también los protestantes han hecho lo mismo, y vemos en la época de la Reforma como algunos de los reformadores, Lutero, Calvino, también usaron también padres de la iglesia a su conveniencia. Y hay cosas también que dijeron padres de la iglesia que posiblemente no estaría de acuerdo ningún otro grupo cristiano. O sea que, habiendo hecho estas clarificaciones y habiendo visto esta introducción general del tema de los padres de la iglesia, yo quiero que veamos el primer grupo, que son los padres apostólicos. Nosotros mencionamos que se entiende que esos maestros pudieron haber tenido contacto, algunos de ellos, con los apóstoles. No podemos decir con exactitud algunos de sus escritos, cuál fue la fecha en que se escribió, pero se supone que sus escritos andan desde el año 100 al año 150 después de Cristo. Y hermanos, algo que es evidente cuando uno lee estos escritos, como nosotros hemos tenido la oportunidad de leer algunos de ellos, es la diferencia abismal que existe entre los escritos de los padres apostólicos y de los apóstoles. Es decir, uno lee el Nuevo Testamento y uno lee entonces estos escritos posapostólicos que se supone que algunos de ellos fueron discípulos de los apóstoles, están pegaditos, y hay una diferencia abismal. Los padres apostólicos no escribían con la autoridad con lo que hicieron los apóstoles. La forma en que defienden algunas enseñanzas apostólicas a veces dejaba mucho que desear, sobre todo para uno como lector moderno, y algunas de sus declaraciones incluso chocan con el Nuevo Testamento. Era obvio que los padres apostólicos no hablaron ni escribieron inspirados por el Espíritu Santo. También podemos ver la simplicidad con la que escriben y en la forma en que responden a muchas de esas herejías. Vemos cómo las explicaciones a veces no estaban bien desarrolladas o bien argumentadas. Ahora bien, hermanos, ¿qué enseñanzas podemos ver en sentido general, positiva y negativa, con respecto a los escritos apostólicos? Bueno, de manera positiva nosotros podemos ver el tema de la deidad de Cristo, cómo fue enseñado enfáticamente por algunos de esos padres apostólicos. Por ejemplo, Ignacio, que escribe alrededor del año 107, dijo lo siguiente: solo hay un médico de la carne y del espíritu, engendrado y no engendrado, nacido y sin embargo no engendrado, Dios en el hombre encarnado, verdadera vida en la muerte, Hijo de María, Hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor, porque nuestro Dios, Jesús el Cristo, fue concebido en la matriz de María según una dispensación de la simiente de David, pero también del Espíritu Santo. Eso escribió Ignacio en el año 107. Y también podemos ver una carta conocida como Pseudo Clemente, que es alrededor del año 140, donde dice: hermanos, tenemos que pensar en Jesucristo como Dios y como juez de los vivos y los muertos. También vemos algunas señales de la soberanía de la gracia de Dios en algunos escritos apostólicos. Como dice un autor, Cunningham, que estas grandes doctrinas no fueron profundamente comprendidas, ni prominentemente presentadas, ni completamente aplicadas, es más que evidente. Estos padres no tenían un entendimiento claro o definido de este asunto, no entendían muy bien lo que intentaban enseñar, y debido a su ignorancia y confusión, no pocas veces cayeron en contradicciones. Es importante señalar aquí que estas doctrinas no fueron motivo de controversia durante este periodo, y es casi universalmente sostenido en la historia de la Iglesia que hasta tanto una doctrina no sea completamente discutida de una manera controversial por hombres de talento y erudición tomando lados opuestos, las opiniones de los hombres tocantes a estas son oscuras e indefinidas y su lenguaje vago, confuso y si no contradictorio. O sea que nosotros podemos ver declaraciones de la soberanía, de la gracia de Dios, pero tomando en cuenta esto que decía este autor, no podemos tomar encasillarlo a ellos en posturas que ahora se pueden encasillar porque no se dio el debate, no se dio la profundización, no se tomaron eso hizo que los padres de la iglesia no tuvieran que tomar una postura definida, que ahora sí hay que hacerlo al respecto. Otro tema interesante es el tema del Día del Señor, en el cual parece que hay un acuerdo general en los escritos de los padres apostólicos de que el día de adoración de los cristianos era el domingo en conmemoración a la resurrección de Cristo.
y en esto podemos ver diferentes escritos. Ignacio, por ejemplo, alrededor del año 107, decía: así pues, si los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de Él y por medio de su muerte, que algunos niegan. La Didaqué, que es un escrito que algunos lo asignan, que posiblemente es en los años 96 al 98, algunos lo ponen a principios del siglo II, pero otros como parte del siglo I finales, dice lo siguiente: en el día del Señor, congregaos y partid el pan y dad gracias, confesando primero vuestras transgresiones, para que vuestro sacrificio sea puro. O sea, se habla ahí del día del Señor. O está en la epístola de Bernabé en el año 131, donde dice lo siguiente: ved lo que significa, no son vuestros sábados presentes los que son aceptables para mí, sino el sábado, el cual yo he hecho, en el cual todas las cosas están en reposo. Yo haré el comienzo del octavo día, que es el comienzo del otro mundo, para hablarlo como el día después del día séptimo, o sea, hablando del domingo. Por eso también nosotros guardamos el día octavo para gozarnos en que también Jesús se levantó de los muertos y, habiendo sido manifestado, ascendió al cielo. También hay referencias, por ejemplo, hay una carta de Plinio que, aunque no pertenece a los padres apostólicos, hace una referencia entre paganos, en la que se describe cómo los cristianos adoraban, y dicen ellos que ellos se reunían el día antes de salir el sol y cantaban un himno a Cristo como si fuese un Dios, y menciona una serie de cosas señalando también que lo hacían en el domingo, que era el día del Señor. Justino Mártir en el año 160 escribe lo siguiente: en el día que se llama domingo se reúnen en un mismo lugar los que habitan tanto en las ciudades como en los campos, y se leen, cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, etcétera, etcétera. De modo que vemos esos escritos con respecto a esos temas. Con respecto al tema del gobierno de la iglesia, nosotros también vemos una simplicidad en el gobierno, pero que al poco tiempo fue desarrollándose en un gobierno más de tendencia episcopal, y eso lo veremos más adelante. Pero no hay indicación de esa estructura episcopal que luego vemos que se tomó mucha fuerza al poco tiempo en la historia de la iglesia. Y finalmente también en cuanto a la escatología, vemos que hay un acuerdo general con respecto al tema de la segunda venida de Cristo, la resurrección general, el cielo y el castigo eternos. Algunos padres de la iglesia se inclinaron por lo que se conocería luego como el premilenialismo, aunque no hay pruebas de que fuera algo generalizado de todos los padres de la iglesia. De manera negativa también podemos ver tendencias en los padres de la iglesia, como fue el sacramentalismo. Se comienza a ver cómo los sacramentos se le ve como si impartieran algún tipo de poder, algún tipo de gracia, y obviamente esto fue desarrollándose en el tiempo, en lo que luego fue las doctrinas católico-romanas. Y eso se ve en el caso del bautismo, en el caso de la cena del Señor, en el caso de la penitencia también comienza a verse cierto desarrollo negativo en algunos de estos escritos de los padres apostólicos. Se comienza a ver también cierto ascetismo y cierto legalismo en esta época. Recuerden, hermanos, que era una época también de persecución, como decíamos en la lección anterior, en la que el martirio comenzó a exaltarse, comenzó en ese sentido a conectarse eso con lo que fue ese ascetismo y ese legalismo. Si queremos ir ya en lo más particular, considerar algunos padres apostólicos, tal vez el más importante es Clemente de Roma, que escribió 2 cartas a los Corintios. Y es interesante, hermanos, cómo se entiende que Clemente fue discípulo de Pablo, y es interesante leer estos escritos y ver la influencia que tiene definitivamente Clemente. Hay dudas con respecto a la segunda carta de Clemente, pero de lo que no hay duda es de la primera,
Y dice Cunningham, un historiador, que puede ser considerada posiblemente como el más temprano de los restos genuinos del cristianismo antiguo, escrito por un compañero y colaborador de los apóstoles. Y es interesante leer, como decía esta carta, ver cómo los problemas seguían en la iglesia de los Corintios y cómo en ese sentido Clemente le escribe a esta iglesia. Interesante que aunque Clemente era líder en Roma, no se nota un sentido papal. Él escribe como un pastor, un obispo más, no le habla en tono de autoridad, él lo exhorta, él escribe a nombre de toda la iglesia y los exhorta a la armonía y a la sumisión a sus pastores. O sea que vemos en ese sentido algo que es muy diferente a lo que se vino a desarrollar después. Se dice que leyendo esa epístola se habla de que la iglesia tenía pastores, que los pastores eran elegidos por el consentimiento de la iglesia. No hay ninguna indicación de que el pastor de Roma posea más autoridad sobre los demás pastores. Se muestra en esta epístola de Clemente una clara comprensión de la doctrina paulina de la justificación y se nota en ese sentido la influencia que tenía Clemente del apóstol Pablo. Otro padre apostólico importante es Ignacio, que escribe varias cartas. Decíamos que posiblemente Ignacio fue discípulo del apóstol Juan. También está Policarpio de Esmirna, también otro que es considerado como discípulo de Juan y contemporáneo de Ignacio, que también fue un hombre que escribió y contribuyó. Y también se habla de Papías. Aunque en el caso de Papías no tenemos escritos directos, sino que se recogen fragmentos que otros dijeron acerca de él, otros señalan que él escribió, y se habla también de que era un hombre devoto al Señor. Hay otros escritos de ese periodo también de mucha importancia, como fueron la Didaqué, que ya lo mencionamos, que es un escrito de cómo era la vida eclesiástica en esa época. Y hay otros escritos más, hermanos, ya que por causa del tiempo no vamos a señalar, pero que es muy importante, hermanos, muy edificante uno poder considerarlos, leerlos. Ahí está la epístola de Bernabé, que no es el Bernabé de la Biblia, por cierto, pero interesante leer el pastor de Hermas. Son escritos de la época, hermanos, que también tienen su importancia, y su edificación cuando uno lo lee con el entendimiento que uno tiene, obviamente, y comparándolo a la luz de la palabra de Dios. Ahora, algo que es claro, hermanos, es que es inútil usar los padres de la iglesia como guía autoritativa de fe y práctica. Yo recuerdo cuando yo conocí por primera vez los escritos de los padres apostólicos, que yo iba con mucha expectativa, y sin embargo me desilusionaba al ver la diferencia entre esos escritos y los escritos del Nuevo Testamento, y ver cómo en esos escritos hay aún contradicciones, ver que ni en ellos mismos había tal unanimidad en una serie de cosas, y eso es Dios mostrando, hermanos, que es a la palabra de Dios, es a la ley el testimonio, y Dios inspiró su palabra, y en el Nuevo Testamento inspiró los libros del Nuevo Testamento, no los escritos de los padres apostólicos, que tenían en ese sentido sus, como decíamos, sus luces, pero también tenían sus sombras. Bien, hermanos, habiendo visto la parte de los padres apostólicos, yo quiero que veamos también brevemente algo acerca de los padres apologistas. Los padres apologistas son del año, decíamos, 150 al 180, y simplemente vamos a señalar lo más importante aquí, y es que estos eran cristianos que procuraron defender su fe ante los paganos. Ya los cristianos estaban creciendo, cada día eran más, y habían intelectuales paganos que debatían, que reclamaban, que buscaban razón, y Dios en ese sentido levantó a apologistas, personas que defendieron la fe. El más famoso de ellos tal vez de esa época fue Justino Mártir, que era un cristiano, pero a la vez también era un filósofo, y en ese sentido vemos a Justino Mártir defendiendo su fe a través de algunos escritos. También vemos otros hombres que Dios usó, como Melito de Sardis, que fue obispo de Sardis, que murió probablemente en el año 195. Había otro que se llamaba Atenágoras,
un cristiano filósofo de Atenas. Hombre que Dios, como le decía, levantó para defender la fe ante los cuestionamientos de los paganos. Pero también tenemos a los padres polemistas. Hemos mencionado ya los padres apostólicos, los padres apologistas, ahora los padres polemistas, aproximadamente del año 180 al año 225. En esa época, hermanos, habían herejías que se habían infiltrado en la iglesia. De hecho, se ve ciertas señales aún en el Nuevo Testamento, pero que estaban tomando fuerza en esa época. Una de ellas era el gnosticismo, difícil de definir, pero es como una mezcla de ideas religiosas y filosóficas, tanto orientales como helénicas, que venían desde antes del nacimiento de la iglesia, y de alguna forma ellos buscaban, hablaban de que para encontrar la salvación había que buscar un conocimiento especial y oculto, que no era accesible para todos. En el gnosticismo todo lo espiritual era bueno, todo lo material era malo. Y hermanos, eso comenzó a tomar formas dentro del cristianismo. Algunos comenzaron a hablar de que el Dios del Antiguo Testamento era una de las muchas emanaciones de un Dios supremo, y en consecuencia ese Dios del Antiguo Testamento era inferior. Sin embargo, Jesucristo era la primera emanación de Dios y por lo tanto era superior, pero como lo material era malo, Cristo no podía tener cuerpo físico. Y nosotros vemos, hermanos, como aún Juan, en primera de Juan, habla del que el que dice que Cristo no ha venido en carne, no es de Dios. Algunos decían que Cristo era un espíritu, pero que vino a un hombre llamado Jesús al momento del bautismo, pero que después lo dejó en la crucifixión. Y como esto, hermanos, muchas ideas bastante extrañas que tenían. O sea que vemos una dualidad en estos gnósticos de que el cuerpo era malo, que el espíritu era bueno, y en ese sentido muchos de ellos se inclinaban al ascetismo, al hecho de castigar el cuerpo, pero otros al libertinaje, porque ya que el cuerpo es malo y va a ser destruido, entonces ya no hay remedio, vamos a hacer lo que queramos con nuestros cuerpos. Y los cristianos en esa época tuvieron que luchar con el gnosticismo, aunque penosamente vemos la influencia de esa idea de que el cuerpo era malo en muchas ideas dentro del cristianismo. Otra herejía que se levantó en esa época fue el marcionismo. Marción comenzó a negar muchos de los escritos del Nuevo Testamento. Él estaba de alguna forma ligado, tenía influencia gnóstica, rechazaba la idea de que Cristo haya muerto en nuestro lugar por causa de los pecados, rechazó las escrituras del Antiguo Testamento, porque decía que era contradictorio con lo que Cristo vino a hacer. Al final también rechazó, como decíamos, algunos libros del Nuevo Testamento, considerando solamente inspirados los escritos de Pablo y de Lucas, pero aún esos mismos escritos tenían que ser purgados. Y esa herejía también tuvo que ser enfrentada en esa época. Y otro movimiento que se enfrentó fue el montanismo. No podemos decir estrictamente de que fue un movimiento herético, pero sí hubo elementos de herejía dentro de ese movimiento. Ese movimiento surgió en la ciudad de Frigia en el año 156 por un hombre llamado Montano, quien era un sacerdote pagano, y luego que se hace cristiano, comienza a hacer énfasis en que recibía revelaciones y visiones especiales, y en ese sentido promovía danzas frenéticas, los ayunos, los castigos en el cuerpo. Se acompañaba de mujeres también que decían también recibir esas revelaciones especiales, especialmente dos mujeres llamadas, una Maximilia y otra Priscila, quienes dejaron a sus maridos con el fin de ayudar a Montano en este movimiento. Como decía, no podemos decir que todos los que pertenecían a este movimiento llegaron a esos extremos de Montano. Definitivamente que él propugnaba por una santidad que contrastaba con lo que veía de muchos que profesaban la fe en esa época. Pero definitivamente, hermanos, que vemos extremos en este hombre, y cómo finalmente perdió mucha credibilidad en muchas de sus profecías,
luego de la muerte de él en el año 180. ¿Qué elementos positivos podemos mencionar del montanismo? En lo que respecta a la doctrina ortodoxa, Montano en sentido general no se podía acusar como de esa herejía, como fue Marción, como eran otros. Enfatizaba la obra del Espíritu Santo en la iglesia, la necesidad de que todo cristiano sirviera en la iglesia, de que toda la iglesia estuviera involucrada, protestaba en contra de la mundanalidad en la iglesia, vivía a la expectativa de la venida del Espíritu Santo. El problema, como ya de alguna forma hemos mencionado, radicaba en el abuso que hicieron con respecto al tema de las revelaciones y con el tema de los dones extraordinarios. Ellos comenzaron a practicar todas estas cosas de una forma muy distinta a como se encontraba en las Escrituras, y vemos cómo por momentos entraban en cierto trance que algunos lo llamaban que era una especie de locura autoinducida. Y el mismo hecho de Montano permitió que esas mujeres que lo acompañaban ocuparan posiciones de liderazgo en la iglesia. O sea que vemos cómo este movimiento, que por decirlo así, tuvo algunas luces y alguna buena intención al inicio, sin embargo, vemos cómo terminó desacreditado, cayendo en esos extremos. Llegaron a prohibir el segundo matrimonio aún para los viudos y añadir otras prácticas legalistas. ¿Cuál fue la respuesta de los padres de la iglesia, mis hermanos, en sentido general a estas herejías que hemos mencionado? Lo primero fue reconocer el canon del Nuevo Testamento, en vista de que no había una lista oficial hasta el momento. Eso trajo preocupación al levantarse ciertas herejías, y es así como comenzaron a identificar los escritos del Nuevo Testamento. Debían ser escritos del siglo I, escritos por la pluma de un apóstol o reconocido por un apóstol, no podía contradecir otras doctrinas esenciales, y todo esto llevó un proceso, hermanos, que para el año 180 eran ya reconocidos 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Quedaron luego 7 libros que duró un poco más de tiempo en tener una aceptación universal, hasta que finalmente fueron reconocidos. Estos fueron Santiago, Segunda de Pedro, Hebreos, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Otros libros que gozaban de igual prestigio, sin embargo, no pasaron esa prueba requerida de que fuera del siglo I, escrito por un apóstol, etcétera, etcétera. Vemos cómo surge lo que era la formulación del credo de los apóstoles, que era el anticipo de lo que serían luego las confesiones de fe, porque se levantaban herejes que decían que creían en la Biblia, pero el tema al final es ¿qué tú crees que la Biblia enseña? Y al final entonces vemos cómo se empiezan a levantar estos credos, y en el año 200 a aquellos que eran bautizados se le hacían estas 3 preguntas. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo, el Hijo de Dios, quien fue concebido por el Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, que murió y fue sepultado, que se levantó al tercer día, que ascendió a los cielos, que se sentó a la diestra de Dios y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la resurrección de los muertos? Y esto fue conocido luego como el credo de los apóstoles, y como decía, el anticipo a lo que fueron después confesiones más específicas y más detalladas. Y luego vemos cómo también los cristianos respondieron en esa época a esa herejía a través de la sucesión de los apostólica. Es decir, esos maestros eran discípulos de los apóstoles, algunos de ellos. Entonces, en ese sentido, ellos argumentaban de que ellos estaban enseñando lo mismo que aprendieron de los apóstoles. Sin embargo, debemos decir, hermanos, que este fue un argumento, una forma de enfrentar las herejías peligroso. ¿Por qué, hermanos? Porque el hecho de que yo haya sido enseñado por un apóstol no garantiza de que yo mantenga pura la doctrina. Y aunque en su momento histórico tuvo alguna ayuda inmediata a la muerte de los apóstoles, sin embargo, con el tiempo, hermanos, eso también se convertirá en un arma de doble filo, y fue mal utilizada por la iglesia para garantizar prácticas que no estaban en el Nuevo Testamento. O sea que eso es bueno también en eso enfatizar. Eso se usó el tema de la sucesión apostólica, pero
vemos que fue un uso que luego fue tergiversado. ¿Quiénes fueron los principales padres polemistas de la época? Bueno, podemos mencionar en la parte occidental a Ireneo, que dice que fue uno de los discípulos con más claridad en muchas cosas. Aparte de Ireneo, que tuvo una cristología muy desarrollada, un carácter muy juicioso, moderado, hizo un uso muy extensivo del Nuevo Testamento. Sin embargo, también tuvo sus sombras en su lucha con el gnosticismo, usa el tema de la sucesión apostólica, se ve ciertas tendencias sacramentales, se ve cierto legalismo, etcétera, etcétera. Pero está el tema de Ireneo como un padre polemista, Tertuliano, que también hizo grandes aportes a la fe cristiana, aunque sorprendentemente en las últimas etapas de su ministerio se unió al movimiento montanista, aunque no se ligó a los extremos propios de ese movimiento, pero también es importante mencionar a Tertuliano. Cipriano del siglo III, también fue una persona que hizo aportes a la fe cristiana, fue elegido obispo de Cartago, y vemos cómo finalmente muere bajo la persecución de Valerio. Es interesante el caso de Cipriano, porque ya para esa época lo que era el gobierno episcopal había tomado mucha forma en el cristianismo, es decir, un obispo a cargo de diferentes iglesias en una zona. Sin embargo, vemos cómo fruto de una controversia que se armó en esa época entre el obispado de Roma con otros obispados con respecto a un tema que se debatía, vemos cómo Cipriano amonesta fuertemente al obispo de Roma por querer él tomar la supremacía en medio de esa controversia. Y eso nos deja ver claramente que el tema del papado no fue algo que sucedió con Pedro en el siglo I, sino que fue fruto de un desarrollo histórico. O sea que el tema de Cipriano también es importante estudiarlo. En la parte griega, nosotros tenemos a padres de la iglesia que eran de la escuela de Alejandría, y también tenemos, uno de ellos era Clemente de Alejandría, otro de ellos era Orígenes. Penosamente en esta parte oriental, nosotros vemos cómo el tema de la influencia griega era fuerte, era más fuerte, y también vemos esa tendencia a alegorizar la escritura, que hizo mucho daño en cuanto al tema de la hora de hacer una exégesis del texto, de estudiar el pasaje, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchos otros aspectos teológicos, doctrinales, también vemos que ellos pudieron defender su fe. El caso de Orígenes que mencioné hace un momento es un caso digno de estudio, y yo les invito a que lo lean ya más detenidamente con Justo L. González, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones con respecto a este tema de Orígenes, porque fue un hombre que hizo grandes aportes al cristianismo, pero fue también otra persona que tuvo unos errores, hermanos, que son también considerables. O sea que hemos visto los padres apostólicos, 100, 150, padres apologistas, polemistas, 150, 180, apologistas, padres polemistas, 180, 225, y tenemos luego a los teólogos científicos, que son los que hicieron más teología, los que desarrollaron más estos aspectos, y que lo hicieron en la época de la iglesia favorecida, es decir, a partir de Constantino. Ellos tuvieron varias ventajas, por decirlo así, que no lo tuvieron los padres de la iglesia previo a este periodo, ya que muchos de ellos tuvieron que defender su fe, hacer labores pastorales, luchar contra las herejías, pero ¿en medio de qué? En medio de persecuciones. Y aquí podemos mencionar a Atanasio, hermanos, que fue un héroe. Como decíamos, que en la época de Constantino, él por momentos favorecía la fe ortodoxa, pero por momentos se inclinaba hacia el arrianismo. El arrianismo negaba la deidad de Jesucristo. También estaba el sabelianismo, que decía que Cristo es Dios, pero negaba la distinción de las personas de la Trinidad. Pero el principal
peligro, por decirlo así, era el peligro del arrianismo. Y vemos cómo se celebró el Concilio de Nicea en el año 325 bajo la influencia de Constantino, pero vemos cómo Atanasio, que era en ese momento un diácono, toma una importancia, una influencia que ayudó a los obispos, a los pastores de esa época, y luego él mismo fue parte de un presbiterio, y es en ese aspecto que Atanasio fue un defensor de la fe cristiana. Sin embargo, hermanos, como decíamos, Constantino no siempre defendió la fe cristiana y por momentos se inclinaba hacia el arrianismo, y eso decía que cuando se inclinaba hacia el arrianismo, Atanasio entonces era atosigado, era llevado al destierro, y esa fue en ese sentido lo que sucedió en el Imperio Romano. Ya mencionamos en la lección pasada cómo inclusive uno de los hijos de Constantino favoreció la fe arriana y cómo inclusive llegó a dominar el imperio. Vemos cómo el arrianismo tomó fuerza aún en las tribus bárbaras. O sea que fue realmente una época en ese sentido difícil para la fe cristiana. Sin embargo, ya en el tiempo vemos cómo finalmente, bajo Teodosio, mencionábamos, predominó la fe ortodoxa en el Imperio Romano. Eso es importante, hermanos, que ustedes vayan y vean los detalles de esas cosas en el libro de Justo L. González. Dios levantó en esa época también a lo que se llamaba a los tres Capadocios, que eran conocidos como Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianceno. Ellos contribuyeron todavía más a poder definir la fe trinitaria de un Dios que subsiste en tres personas. También vemos a Juan Crisóstomo, que Dios lo levantó en la parte griega, a pesar de que tuvo dificultades por la influencia del emperador en esa época, pero también vemos que fue uno de los padres de la iglesia de más importancia. Se menciona a Ambrosio, también es otro emperador que podemos mencionar de la fe ortodoxa. También, hermanos, hay otro padre de la iglesia que es importante mencionar, y es Jerónimo, y que era de la parte latina. Él vivió entre el año 342, 348, no hay una fecha exacta de su nacimiento, hasta el año 420. Este era un hombre también de luces y sombras, si pudiéramos decirlo así. Y es interesante, hermanos, también leer acerca de la vida de este hombre. Pero, ¿cuál fue el aporte principal de Jerónimo? La traducción al latín de la Biblia del hebreo y griego, la traducción al latín, convirtiéndose en esto, en la Vulgata Latina, en lo que fue luego la versión oficial de la Iglesia Católica, que luego sería la Iglesia Católica Romana. En ese sentido, la historia de Jerónimo es bastante interesante, tuvo mezclas, tuvo controversias, era una persona de un carácter bastante difícil también, pero una persona interesante de leer. Él decía que su máxima era leer los antiguos, probarlo todo, retener lo bueno y nunca dejar la fe católica, en el sentido de cómo el catolicismo de esa época. De modo, hermanos, que eso en cuanto a Jerónimo. Y finalmente tenemos al padre de la iglesia más famoso, que es Agustín de Hipona, que fue del año 354 al año 430. No podemos entrar en detalle, hermanos, con respecto a su vida. La forma en que él se convirtió fue una forma dramática. Vemos cómo él estaba en herejías y en errores, hasta que finalmente comenzó a luchar y de una forma bastante atípica. Vemos que lee este texto, oye el texto que dice: vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, y vemos cómo entrega su vida al Señor. Yo animo, hermanos, que puedan leer las confesiones de San Agustín, que son, en ese sentido, han sido inspiradoras a lo largo de la historia de la iglesia. Vemos cómo en su labor como pastor y como obispo en el norte de África, vemos cómo defendió la fe en contra de diferentes herejías.
contra los donatistas, un movimiento que surgió luego de la última persecución del Imperio Romano. Ellos entendían que la administración de los sacramentos y de los actos eclesiásticos eran válidos dependiendo del carácter de quien los compartía, y vemos que en ese sentido Agustín los combatió. Penosamente, hermanos, esa mezcla de Estado e Iglesia llevó a Constantino a permitir en ese sentido que el Estado participara en ese combate en contra de los donatistas, creando en ese sentido un precedente muy negativo. Vemos en el hecho, hermanos, de cómo él combatió contra los pelagianos, y en ese aspecto vemos que fue un campeón de la fe cristiana, porque el pelagianismo comenzó a tomar fuerza. Este señor, que era un monje británico, negaba que nosotros heredábamos el pecado de Adán, y en ese sentido el hombre tenía libre albedrío y la capacidad completamente para pecar o no pecar. Y en ese sentido vemos cómo él negaba lo que era el sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Agustín combatió esta herejía defendiendo la realidad del pecado original, así como resultado de la caída de Adán, hablando de que el hombre era totalmente incapaz de ir a Cristo y la necesidad de un llamamiento divino para que el hombre pudiera volver a Dios. O sea que en ese sentido Agustín defendió la absoluta soberanía de Dios en la salvación, logrando que el pelagianismo fuera condenado. Sin embargo, hermanos, vemos cómo luego surge en la iglesia una especie mucho más moderada de semipelagianismo. El mismo catolicismo no aceptó tampoco del todo la doctrina de Agustín, y vemos cómo hay en ese sentido un agustinianismo más moderado que se acerca al semipelagianismo, etcétera, etcétera. Con respecto a Agustín y a lo que él hizo, a su legado doctrinal, dice alguien que la doctrina de la gracia sola resultó victoriosa, promovida por Agustín, pero en la Edad Media la doctrina de la predestinación fue abandonada. La gracia irresistible de la predestinación fue derrotada por la gracia sacramental del bautismo. La doctrina de la gracia fue colocada de esa manera en la más íntima relación con el catolicismo popular, así como la exaltación de las buenas obras como la meta de la impartición de la gracia divina. En ese sentido, hermanos, Agustín también era un hombre con sus luces y sus sombras. John Piper dice lo siguiente: es incongruente, que nos deja perplejo, que Agustín exaltara tanto la gracia soberana de Dios de una forma tan suprema, y sin embargo sostuviera un concepto del bautismo que convierte en un acto del hombre en algo tan decisivo para el milagro de la regeneración, porque él de alguna forma también aceptó la regeneración bautismal en sus escritos. Y decía John Piper, eso es algo que nos deja perplejo, así también como de alguna forma promovió el culto a María, aunque no, ¿verdad?, de la forma en que fue desarrollado después el catolicismo, pero sus ideas de alguna forma lamentablemente contribuyeron a eso. Él comparó a María en el sentido de que fue purificada, de que hubo una obra en ella, estando ella en el útero de su madre, comparándolo con Jeremías y Juan el Bautista. Sin embargo, hermanos, esas ideas de Agustín y de otros padres, luego en el tiempo divino, en lo que fue la Inmaculada Concepción de María, es decir, que ella fue concebida sin pecado, lo cual eso no fue defendido por Agustín. Por eso es que Agustín es un personaje interesante, hermanos. Él es el padre de la iglesia más cercano al protestantismo evangélico, moldeó como ningún otro el pensamiento de Lutero y de Calvino. Sin embargo, también su eclesiología, aunque su soteriología en ese sentido estaba muy cerca del protestantismo, su eclesiología estaba muy cerca del catolicismo romano. Agustín murió el 28 de agosto del 430 a los 76 años de edad. Fue en ese sentido un hombre con sus luces, como decíamos, sus luces y sus sombras. De modo, hermanos, que eso con respecto al tema de los padres de la iglesia. Hemos visto los padres apostólicos, los padres apologetas, los padres polemistas y los teólogos científicos, que cubren desde el año 100 al año 450, al año 500 después de Cristo. Y hermanos, ya más brevemente, es importante que veamos cómo el catolicismo, cómo fue el desarrollo del catolicismo en esa época. O sea,
vemos lo que se devino después en la iglesia católica romana, fue fruto de un desarrollo histórico. Un desarrollo histórico que comenzó a darse en este periodo de la iglesia primitiva posapostólica, primero con el sacramentalismo que habíamos mencionado, como el bautismo y la Santa Cena, símbolos que se conectan con la salvación, comenzó a tergiversarse ya de manera temprana y comenzó a haber declaraciones ambiguas de algunos padres de la iglesia en las que comenzó a dársele cierto poder a esos símbolos y eso mezclado con el paganismo, con las ideas de la época, vemos cómo fue deviniendo poco a poco en el hecho de ver la regeneración bautismal y en el hecho de ver en la Santa Cena, ver una presencia de Cristo hasta el punto de defender lo que ya en la Edad Media sería lo que fue la transubstanciación, o sea, decir que Cristo se convierte, que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es una doctrina medieval, pero que vemos el desarrollo incipiente en este periodo. También tenemos el ascetismo, que ya lo habíamos mencionado, cómo fue elevado poco a poco el tema del celibato sacerdotal dentro de ese ascetismo, aunque la Biblia dice que prohibir el matrimonio era una doctrina de demonios, aunque vemos que muchos de los apóstoles eran casados, sin embargo, comenzó a exaltarse la soltería por encima del celibato, comenzó a verse las relaciones sexuales dentro del matrimonio como un mal necesario, la virginidad como un estado superior al matrimonio, y hermanos, vemos cómo eso comenzó lamentablemente a ser desarrollado en ese periodo y poco a poco comenzó a ponerse limitaciones a los obispos, a los pastores, a los líderes, hasta que llegó a punto, hermanos, ya por los años, finales de los años 300, principios de los 400, donde inclusive se le llegó a mandar a obispos casados a que se separaran de sus esposas. Esas eran aberraciones, hermanos, que no todos las aceptaron. Se habla de Sinesio, que fue un obispo que llegó a ser obispo en Cirene en el año 410, cuando dice fue ordenado al ministerio, se le mandó a que se separara de su mujer, y él respondió diciendo lo siguiente: Dios, la ley y la mano santa de Teófilo me concedieron a mi esposa. Por esta causa declaro y afirmo que de ninguna manera quiero separarme de ella, ni vivir en secreto con ella como en adulterio. La separación sería impía e ilícito hacer vida con ella en secreto. Lo que yo haré es pedirle a Dios que nos conceda muchos y muy piadosos hijos. Pero hermanos, vemos que lamentablemente el celibato fue tomando fuerza y fue entonces ya para la Edad Media se oficializó el celibato sacerdotal. Vemos como el monasticismo, el hecho de que personas se aislaran completamente de la vida en común de la sociedad y se fueran y se separaran también, fue algo que fue tomando cada vez más fuerza en ese periodo. Y el culto a los santos, a María y la veneración a las reliquias y a las imágenes. Vemos también que esto fue la sobreexaltación del martirio, comenzó a tomar fuerza, de modo que se le comenzó a venerar esos santos en los sitios donde eran enterrados, esos santos, ese culto a los santos, a María. Vemos cómo aún de alguna forma, hermanos, eso comenzó a correr en este periodo, y vemos cómo el paganismo, que se comenzó también a infiltrar en la iglesia, comenzó a tener su influencia en ese aspecto. Así también como la doctrina del purgatorio, vemos también cómo comenzó a verse de alguna forma incipiente este asunto, y ya para el siglo IV algunos de los padres de la iglesia llegaron a aceptar la idea de un fuego purgador en el estado intermedio, aunque esta doctrina no fue sino hasta el siglo VI, donde se le dio un carácter oficial por parte del Papa Gregorio VI. Y finalmente tenemos la idea del papado, que vemos, hermanos, cómo fue fruto de un desarrollo histórico, porque la iglesia primero era gobernada por los apóstoles, ellos designaron ancianos en cada iglesia. Vemos cómo fruto de las herejías que comenzaron a salir en la iglesia en el siglo II, se levantó un sentido de unidad en la que comenzaron a unirse muchos de estos líderes para combatir estas herejías, pero eso comenzó
a cambiar, ¿verdad?, nuestro modo de ver, nuestro entendimiento, lo que era el concepto del gobierno de la iglesia, y ese aspecto de comenzar a hablar de sucesión apostólica hizo que algunos obispos comenzaran a sobresalir, inclusive por encima de otros, aquellos que tenían más habilidad para defender la fe o que estaban en lugares de mayor importancia desde el punto de vista geográfico en el Imperio Romano. Y vemos cómo ya para la época de Constantino, hermanos, habían varios lugares que eran importantes. Estaba Jerusalén por su significado histórico, pero también estaba Alejandría, estaba Constantinopla, estaba Roma. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que en la parte occidental predominaba Roma, en la parte oriental estaban esos lugares que hemos mencionado, el obispado de Jerusalén, el obispado de Antioquía, el obispado de Alejandría, y sucedió algo histórico que le dio mucha fuerza al papado en Roma, y es que Constantino se muda hacia Constantinopla, es decir, se va a la parte oriental del Imperio Romano, y esa influencia del imperio, el emperador estando de ese lado, de alguna manera opaca y limita la influencia de esos obispados que he mencionado, el de Jerusalén, el de Antioquía, el de Alejandría, quedando el obispo de Roma con más libre de la influencia del emperador y con más fuerza en ese sentido en la parte occidental. Luego vemos, hermanos, cómo este obispado de Roma toma fuerza, ya que cuando se dan esas batallas y comienza a derrumbarse el Imperio Romano Occidental por parte de las tribus bárbaras, es el obispo de Roma el que logra de alguna manera hacer que la iglesia se mantenga e incluso su influencia hace que muchas de esas personas, y eso lo veremos ya en la próxima lección, muchas de esas tribus bárbaras que invaden el Imperio Romano Occidental terminan adoptando el cristianismo, y vemos que la influencia del obispado de Roma fue esencial para eso, y ya eso hace que ya para la Edad Media entonces se desarrolle el tema del papado y que veremos en la próxima lección. De modo, hermanos, que históricamente hablando vemos que es insostenible hablar de un papado desde el inicio de la historia de la iglesia. Nosotros vemos cómo fue un proceso histórico en el cual las iglesias, de ser iglesias fundadas por los apóstoles, comienzan a ser iglesias que se van uniendo unos a otros en aspectos geográficos, donde obispos comienzan a tomar cierta preeminencia, donde luego en ciertas zonas geográficas se desarrollan patriarcados, y donde finalmente queda en la parte occidental el obispo de Roma, terminando siendo el Papa, pero vemos que eso no se da en la parte oriental, y por eso es que en esos lugares no se da, aún hasta el día de hoy, el obispo de Roma no pudo imponer lo que fue su autoridad religiosa en la Iglesia Católica en esa parte. Nosotros veremos algunas de estas cosas más adelante. Como he dicho, hermanos, uno da muchos detalles aquí y allá que pueden hacer que se pierdan un poco, pero lo importante, hermanos, es que tomen las ideas básicas de lo que están viendo y lo comparen y lo lean y lo profundicen con la lectura de Justo L. González, que es sumamente importante para poder seguir al ritmo que vamos en estas lecciones. De modo, hermanos, que esto con respecto a la iglesia primitiva posapostólica, lo que hemos visto en la lección 3 y esta lección ahora. Las últimas dos lecciones que nos quedan, que es las 5 y las 6, en Historia de la Iglesia 1, vamos entonces a desarrollar el tema de la iglesia en la etapa medieval. De modo, hermanos, que el Señor les bendiga, y esperamos que Dios les motive a través de estas enseñanzas y a seguir profundizando en algunas cosas, a aprender algunas cosas, y que para esto, y aprendiendo todas estas cosas, sean mejores cristianos para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.